Señores, seguimos en este enfocado con todos ustedes. Como siempre, le decimos a todos, por favor, quédese en casa, que nosotros nos encargamos de llevarle a ustedes esta producción de cada día. Hemos venido conversando toda esta semana de estos temas que han tenido que ver con la fecha de designación de la Junta Central Electoral para las próximas elecciones debido a la suspensión, debido a esta pandemia, a la crisis sanitaria que vive República Dominicana. Vieron que en el día de ayer presentamos la participación del doctor Freddy Mateo Calderón con relación a lo que él explicaba de la autoridad que tiene la Junta para escoger dicha fecha para las elecciones. Hoy nosotros lo hemos traído a nuestro espacio para conversar con él largo y tendido y de manera constitucional la posibilidad o no, o la autoridad que tenga la Junta para escoger una nueva fecha de las elecciones. Doctor, bienvenido, saludos. Saludos, mi distinguido, apreciado y colega Robert. Doctor, ya te he escuchado. Hemos visto algunas opiniones en diferentes medios de comunicación, sectores que dicen que no hay posibilidad de que la Junta pueda escoger una nueva fecha y que es inconstitucional la designación de una nueva fecha de la Junta para las próximas elecciones presidenciales y congresionales, doctor. ¿Qué hay de cierto en esto? He venido diciendo de manera reiterada, perseverante, que hay sectores de la sociedad dominicana que quieren sumir nuestro país en una crisis de tipo política, que no se conforman con la crisis de tipo sanitaria que estamos viviendo y que habrá de profundizarse en los próximos días, según los especialistas en la materia, y la crisis económica que va a degenerar, como siempre ocurre, tras una crisis de tipo salud. Y ahora quieren sumirnos en una crisis de tipo política, en un caos. Parece que esos sectores que andan vociferando han olvidado que ya aquí se iba a celebrar las elecciones el día 16 de febrero y que colapsaron las elecciones por una historia que ya no vale la pena recordar en este momento, ni detenernos, y que hubo que posponerla para el día 15 del mes de marzo. En esa ocasión esos sectores han olvidado que no hubo necesidad de ir al Congreso Nacional para que aprobara las nuevas elecciones, sino que la Junta Central Electoral, como amo absoluto del orden administrativo electoral en la República Dominicana, por mandato de la Constitución de la República, claro, previo consenso con los partidos políticos para democratizar el asunto más aún y transparentar más el asunto, pues fijó una nueva fecha. Es lo mismo, el orden municipal forma parte de la Constitución de la República, lo mismo que el orden legislativo y el ejecutivo. No hay nada que variar. En esta ocasión ocurrió lo mismo, frente a una circunstancia mucho más justificada, porque la otra ya se debía a un asunto técnico de la Junta Central Electoral, ahora es un asunto humanitario, es un asunto en el cual está en juego los dos derechos más sagrados que tiene el ser humano, el derecho a la salud, el derecho a su integridad y el derecho, lógicamente, a la vida establecido en el artículo 37 de la Constitución, porque de una mala práctica en las elecciones, lógicamente que eso devendría en un genocidio, reitero, para la República Dominicana. Estos sectores han olvidado que la Constitución tiene sus mecanismos de salida para la mayoría de las situaciones que puedan presentarse. Y en este caso están mal interpretando, y yo le critico a ellos que lo hacen aún sabiendo la verdad, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le resulta más pecaminoso. Eso tiene un componente bíblico. Y han venido a querer confundir el 274 con el 275 de la Constitución de la República. El 274 es claro, los funcionarios electos vencen cada 4 años. No así los funcionarios del orden constitucional, porque no son el resultado de la expresión libérrima del voto del dominicano. El voto del dominicano hay que respetarlo y ha establecido que fue por 4 años que yo te seleccioné. Y no existe tácita reconducción de ese mandato legislativo. Por el contrario, lo que sí existe, no en nuestro país, que no existe referendo revocatorio, por ejemplo, sí en México, por ejemplo, existe, y ya vi, por ejemplo, como el presidente López Obrador esta mañana dijo, si quieren, adelántelo. Toca para el 2022, vamos para el 2021. Lo que sí se puede es recortar a un presidente malo, reitero, no en República Dominicana, no lo establece, porque la Constitución cerró el referendo, tanto el revocatorio como el aprobatorio. Pero en otros países lo que sí existe es que yo expresé mi voluntad, pero tú me fallaste y yo te recorto. Ahora, no que yo te voy a reconducir sin mi voto, sin mi expresión. Por tanto, ese artículo 274 lo que establece que esos funcionarios legislativos y el electo, fíjense, senadores,
diputados y el presidente de la República cesan 4 años. El 275, que es donde quieren confundir a este pueblo, pensando que es un pueblo tonto, establece que sí, que entonces que los funcionarios electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, los órganos constitucionales, mayormente, estos sí, en caso de un vacío, pueden continuar, reconducirse, tal es el caso del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, la propia Suprema Corte de Justicia, e inclusive el Defensor del Pueblo. Pero no podemos confundirlo. Por eso, la Constitución de la República sabiamente dice en el artículo 124, elección, señor presidente, usted es electo con su vicepresidente por 4 años. Y le dice que el 126, usted cesa, le reitera, oye, me le dijo fue 4 años, le fijó la fecha, usted va a ser electo el tercer domingo del mes de mayo. Y si se dificulta el último domingo del mes de junio, no sé si se dificulta, si hay una segunda vuelta. Y por si acaso se le está olvidando, le dijo entonces en el 126, y recuerde nuevamente, usted cesa el 16 de agosto de esos 4 años. Fíjese cómo la Constitución reabunda, refortalece, martilla en el mismo tema, para que no quede duda alguna. Entonces, venir a pretender ahora diciendo que hay que apoderar al Congreso, imposible. Yo dije ya en los reiteros, por Dios, quienes están hablando de eso conocen el artículo 271 de la Constitución de la República. Yo no tengo que citárselo. El 271 dice claramente que la reforma constitucional no puede operar cuando se está en un estado de excepción. Hay 3 estados de excepción. Defensa, cuando nos atacan, lo que antes le llamábamos guerra, ahora es semántico, luce más elegante, defensa. Conmoción interior, cuando hay un caos que afecta al orden público, y cuando hay situaciones como la de ahora en que está afectado la salud, que estamos entonces frente a un estado de emergencia. Cuando hay un estado, reitero, la reforma constitucional está vedada. ¿A qué constitucional vamos, a qué Congreso Nacional vamos a apoderar, a qué Asamblea, cuando está vedada, reitero, por la propia Constitución, el apoderamiento de cara a primero producir una ley que declare la necesidad de la urgencia, estableciendo los artículos, y posteriormente a convocar al Congreso dentro de esos 15 días de publicada la ley para que conozcamos la reforma, bajo ningún concepto. Doctor, está totalmente claro lo que usted ha explicado en cuanto a lo que es la Constitución y el 274 y demás. Pero doctor, hay juristas que dicen que la Junta no puede hacer esta convocatoria de elecciones ella por su cuenta, que esto debe ser a través de la Constitución. Hay otros juristas que dicen que esto puede ser objetado por cualquier persona o ciudadano que entienda que estas elecciones le estén afectando a ellos. ¿Es cierto esto, doctor? Indudablemente que la Junta puede válidamente, sin ánimo de cansar la teleaudiencia, hacerlo tal cual lo hizo en el mes de febrero, fijando para el mes de marzo. Pero en cuanto a la situación atinente a quién puede atacar, yo pienso que quienes tienen calidad para poder atacar esa decisión de la Junta Central Electoral son todos los que figuren como candidatos a diputados, a senadores, a presidente de la República y los propios partidos políticos, porque la figura de la acción directa de inconstitucionalidad que va encaminada a atacar y provocar la nulidad o revocación de la ley, decreto, reglamento, ordenanza o resolución, en este caso la resolución 42, 2020, que es la que produce la postergación de las elecciones. Entonces, póngale que quisieran atacarlo por una acción directa en constitucionalidad. El artículo 36 y siguiente de la ley 137-2011 establece que quienes pueden atacar quienes tengan un interés jurídico y al mismo tiempo legítimamente protegido. Si digamos que es jurídico es porque la ley estableció, en este caso la ley la ley sustancial, la Carta Magna, establece la fecha de celebración de las elecciones. Jurídicamente protegido porque yo puedo ser afectado en la medida en que soy candidato. Puedo decirlo válidamente. Entonces el Congreso pudiera llegar llamado como autoridad, no más de ahí. Pero reitero, lo que queremos es pecar en río revuelto, y la Constitución de la República es clara. La Constitución lo que establece es la fecha de las elecciones. Ahora, a lo imposible nadie está obligado. Principio de razonabilidad. ¿Qué está por encima? Un derecho constitucional, derecho de ciudadano de elegir y ser elegido, artículo 22 y siguiente de la Constitución de la República, o el sagrado derecho a la vida del artículo 37. Los derechos no son absolutos. En ese duelo entre dos derechos, uno de elegir y ser elegido, y otro el derecho
por excelencia fundamental, el derecho a la vida, lógicamente que el primero, es decir, el derecho a elegir y ser elegido, cede. Y en este caso no es que lo estamos eliminando, no es que lo estamos mutilando, no es que lo estamos abrogando, lo estamos posponiendo, reitero, tal cual se hizo con el asunto de la municipalidad. Doctor, en el caso hipotético que pueda haber una persona que se sienta afectada, ¿cuáles serían los mecanismos y a través de qué vía actuaría en este sentido ante estas elecciones? Primero es que sumiríamos al país, reitero, en una situación de ingobernabilidad, en un vacío de poder. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Administrativo, por ejemplo, si tú dirías, bueno, yo voy a apoderarlo como que fue un acto administrativo de la Junta Central Electoral, pero yo no estoy viendo un acto cualquiera, yo estoy viendo un acto como el mandato de la Constitución de la República, que más bien quien tendría que tutelarlo sería el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuál sería la acción? La acción sería entonces una acción directa de inconstitucionalidad. Para esto, entonces, el procedimiento es el siguiente. Quien tenga ese interés jurídico legítimamente protegido, ya sea un candidato presidencial, reitero, o un candidato legislativo, tendría que apoderar al Tribunal Constitucional con esa acción directa de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional tendría que darle contestación a todas las partes contrarias contra quien va dirigido, en este caso la Junta Central Electoral, para que en un plazo de 30 días emita su opinión. Pasado esto, el Tribunal Constitucional pediría los informes que entienda correspondientes para sustanciar o instruir el proceso de la acción directa de constitucionalidad, y entonces tan pronto conozca la audiencia, que aquí sí hay audiencia, es uno de los pocos procedimientos constitucionales que lleva audiencia, entonces en este caso el Tribunal Constitucional tendría un plazo de 4 meses para fallarlo. En pocas palabras, intentar una acción directa de inconstitucionalidad contra la resolución 42-2020 de la Junta Central Electoral sería un proceso que llevaría por lo mínimo un año, entre lo que sería la presentación, la instrucción y el fallo por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. No pensemos en eso. Estamos hablando que todavía para el otro año estaríamos sin elecciones ante esta situación. Mínimo un año. ¿Por qué? Vamos a redactar la instancia, depositarla. El tribunal va a tener que darle a la Junta Electoral el plazo de 30 días que lo conteste, y a todas las demás partes que se sientan parte interesada del proceso. Decide esos 30 días, el Tribunal Constitucional va a fijar la audiencia, ahí van las partes a concluir. Una vez que se concluye, entonces tendrá 4 meses para fallarlo. Entonces, bajo ningún concepto. Si recuerden que todavía las acciones pendientes del caso de Leonel Fernández, de si podía ser candidato o no candidato, todavía están pendientes. Dormida en el Tribunal Constitucional, que son asuntos que fueron declarados inclusive de urgencia, sí, de interés, y aún están pendientes. Okay. Mucho más esta situación. O sea, que no soñemos con eso, que permitamos, por Dios, que no sumamos a nuestro país en la crisis que yo estoy diciendo que nos avecinan, que nos conformemos con la crisis sanitaria que estamos viviendo, que la confrontemos, que luchemos para que nuestro país haga lo mejor parado, que entendamos que estamos en una crisis que no es como la estamos viendo. No es como la estamos viendo, es una crisis que ya tiene más de 2 millones de infectados. Es una crisis que tiene ya más de 130.000 muertos en el mundo. Es una crisis que tan solo Estados Unidos de Norteamérica le está dando en este momento la suma de 28.000 muertos y casi 600.000 infectados, que a nuestra hermana Nueva York, donde están nuestros dominicanos, le está dando una cifra de 205.000 infectados y de casi 12.000 muertos. Que a sistemas organizados como Europa, específicamente Italia, le está dando la suma de 22.000 muertos, España 20.000 muertos. ¿Qué esperamos nosotros de República Dominicana? España tiene unos 60 millones de habitantes, propio, por ahí anda prácticamente Italia. Si usted divide la cantidad de muertos que le está dando a esta gente, en base a 60 millones, nosotros tenemos 10, calculemos que aquí nos va a dar de entrada, mínimo 3 o 5.000 muertos. De entrada. Que a propósito, las autoridades deben estar jugando, porque nos están presentando el coronavirus, cuando están adulterando los datos de contaminados y de muertos, nos lo están presentando como uno que aporta menos muertos que los motores dominicanos en los accidentes de tránsito. Que no. Si no queremos darle una estadística seria al país, démosela por población. Reitero, comparemos los muertos que le está dando a Italia, los muertos que le está dando a España, según la población que tiene, y extrapolémosla a la República Dominicana y veamos si nosotros tenemos un 18% de la población italiana, un 18% de la población española, esa cantidad de muertos nos va a dar a nosotros. Miles de muertos. Entonces, que no sumamos al país, que nos concentremos en la crisis sanitaria, que nos concentremos en confrontar la crisis económica que nos viene, en cómo evitamos el colapso del sistema bancario en la República Dominicana, en cómo evitamos el colapso del sistema de la construcción, que el sector inmobiliario se va a desplomar en la República Dominicana, una posible caída de la moneda estrepitosa, que nos contentemos con esto, pongamos nuestros esfuerzos encaminados, nuestros cañones encaminados a estas dos crisis, reitero, sanitaria y económica, y no creemos otra crisis política en la República Dominicana. Doctor,
Luego de esto, visto todo esto que usted ha explicado, ¿cuáles serían los pasos que deberían de asumir en los próximos días los partidos políticos ya ante esta situación? Porque no hemos visto que nadie ha dicho sí, nos vamos a preparar, vamos al proceso. Vemos todavía un pronunciamiento de Leonel Fernández, vimos que el PLD, su presidente, el ingeniero Temo Montá, dijo que estaban pendientes de la reunión del comité político para hablar, y así sucesivamente. En el caso del candidato del PRM, Luis Abinader, no hemos escuchado pronunciamientos en ese sentido. ¿Cuáles serían las acciones que deben tomar ya los partidos en este sentido? En cuanto al Partido Revolucionario Moderno, ya yo escuché varios de sus dirigentes estableciendo que aplaudían la posposición de las elecciones, e inclusive algunos hasta prometieron como bueno y válido el informe de la OEA. En pocas palabras, parece que este partido no quiere ningún tipo de conflicto, de nueva crisis en la República Dominicana. Sin embargo, hay otros sectores que yo no me atrevo a decir lo mismo. Me parece que hay sectores que están apostando a ganar tiempo, a ver si pueden reivindicarse ante el pueblo dominicano políticamente, y quizá le vaya de mejor manera en unos comicios nacionales tendentes a la elección del presidente, de los senadores. Y eso es un jueguito peligroso, porque si llegara el 16 de agosto, fruto de los tropezones, de los obstáculos, de la barrera que sectores políticos le están poniendo a la Junta Central Electoral para que realice unas elecciones libres, transparentes, y como el pueblo le está necesitando, le está clamando, si llegara el 16 de agosto, el presidente Danilo Medina caería en una situación difícil, y el país ni decir. Si a Nicolás Maduro, ya prácticamente la mitad del hemisferio no lo acepta como presidente, lo ha deslegitimado, no le da legitimidad, usted sabe lo que pasaría con un presidente que pretenda reconducirse más allá del 16 de agosto. Un solo país del mundo no lo reconocería. Nosotros quedaríamos en un aislamiento, quedaríamos fuera de la comunidad internacional, vendrían bloqueos de todo tipo, vendría una situación de convulsión interna de un pueblo dominicano que inclusive por la sola posposición de unas elecciones municipales, ya ustedes vieron lo que manifestó varios jóvenes, talentos, jóvenes preparados, universitarios, de toda la clase social, se presentaron frente a la Junta Electoral. Imagínense que eso fue solamente con un asunto que reitero que no tiene la importancia que tiene la elección del presidente de la República y el Congreso Nacional de cara al pueblo dominicano. Imagínense lo que pasaría si Danilo Medina Sánchez no entrega el 16 de agosto del presente año. Yo no quiero ni pensar en ese tipo de escenario. Vimos en el caso de Danilo Medina que el ministro administrativo de Presidencia, Peralta, dijo que Danilo no pasaba ni un momento más del 16 de agosto, que estaba en la disposición de todo esto. Ahora bien, doctor. A Peralta, si usted me disculpa, yo a Peralta, siempre que voy a tomarle lo que él dice, lo tomo en sentido contrario a lo que él está planteando. Sí. ¿Por qué, doctor? Si Peralta dice que Danilo entrega, es porque no piensa entregar. Porque Peralta cree que el pueblo dominicano es tonto, e históricamente es lo que hace, reitero, él presenta la idea de lo que él no quiere. Eso le caracteriza. Por eso usted ve como ahora mismo el señor presidente de la República, debidamente asesorado, ¿qué ha hecho? ¿A quién ha buscado ha revivido para enfrentar la crisis con el coronavirus? Ha Gustavo Montalvo, un hombre que ha demostrado ante el pueblo dominicano más credibilidad 100 veces que Peralta. Al consultor jurídico, Pablo David Espinal, sí. Un hombre que cuando habla, el pueblo lo escucha, porque no le ve truco. Esos son hombres que cuando te hablan, ni siquiera le sale esa sonrisa irónica, un tanto maquiavélica que le sale a Peralta. Entonces lo mejor que tiene que hacer el presidente de la República es esconder a Peralta como lo tiene hasta este momento, y que no hable, porque el pueblo, reitero, cada vez que él habla, lo que pasa es que piensa que le está tirando o tendiendo un gancho. Ok. Doctor, pero hay algo que es lo que yo quisiera llevar como ánimo a toda nuestra audiencia, porque ya usted ha explicado la realidad que existe, pero vemos que juristas importantes, personas conocedoras del derecho, siguen en tratar de hacer entender que lo que ha hecho la Junta Central Electoral no es correcto, doctor. Entonces no entendemos, es que hay sectores que no quieren que le cuenten los votos, doctor. Eso es indudable. No solamente eso, aquí hay sectores que se han dedicado a tener bocina, y no son bocinas periodísticas, hay bocinas jurídicas. Sí. Aquí hay abogados dedicados a defender la Procuraduría General de la República, hágalo bien o mal. Aquí hay abogados dedicados a defender la Policía Nacional, hágalo bien o mal. Aquí hay abogados dedicados a defender la posición del PLD y del Comité Político, hágalo bien o hágalo mal. Aquí hay abogados dedicados a defender al Partido Revolucionario Moderno, hágalo bien o hágalo mal. Esos abogados han perdido la objetividad, y me apena mucho porque, reitero, son abogados sumamente preparados, son profesores del derecho, que el pueblo tiene mucho que aprender, los abogados tenemos mucho que aprender de ellos, los estudiantes de derecho ni decir, pero lamentablemente de una manera u otra
han contaminado su discurso y cada vez que hablan no hablan con objetividad, sino tendente a proteger la línea política que haya bajado a quien ellos obedecen. En el caso mío, no estoy comprometido con partido político y cuando lo hago en favor de la República Dominicana y en favor de la Constitución de la República. Muy importante, doctor, esa aclaración. Doctor, entonces ya nos quedan apenas unos minutos por ahí, pero me gustaría entonces ya para cerrar esta participación suya, que entiendo que ha sido muy importante, doctor. 5 de julio, elecciones, de poder ser necesario una segunda vuelta también. Todo ese tiempo, todo ese lapso que queda ahí, ante la situación que tenemos, fíjese como el presidente Obama hablaba de la primaria en los Estados Unidos, entonces tendríamos que irnos a un proceso sin ver la posibilidad de que este tema de la pandemia pueda solucionarse, sino abocarnos con la precaución y el debido rigor de lo que amerita ante la situación de esta pandemia, doctor. Sí, claro, yo tengo mi preocupación. Si nos vamos al fenómeno Italia y España, los primeros casos del coronavirus se registraron por allá por el 1 de febrero. Sí. Ya mes y medio más tarde, ya ellos están en la picada hacia abajo. Es decir, va subiendo, llega un momento que se estabiliza la crisis del coronavirus y luego comienza a descender. Ya en esos países comenzó a descender. Es decir, que ya entonces ellos están abriendo algunos negocios que no eran esenciales. En pocas palabras, ya están levantando los estados de excepción que tenían, están levantando la cuarentena, están modificando. ¿En qué plazo lo hicieron? En 45 días. Nosotros, ya desde el inicio de marzo, habíamos detectado un primer caso. Ya tenemos prácticamente 45 días en esto. Sin embargo, no sabemos si hemos llegado al pico, sí. Si estamos en la parte de estabilización o si estamos en la parte de declive. ¿Por qué? Porque me luce que no hay transparencia. No hay transparencia en los datos que le están suministrando al pueblo dominicano. Pero ya el pueblo dominicano ha tenido tiempo suficiente, si las autoridades hubiesen actuado con responsabilidad, ir definiendo cuándo el COVID-19 comienza a descender. Sí. De todo modo, bajo ningún concepto, va a durar 3 meses. Okay. Yo entiendo que ya el día 15 del mes que viene, ya el asunto del coronavirus comienza a descender y ya el país puede comenzar a abrirse a la normalidad y celebrar elecciones. Decía en otra entrega con usted que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. El coronavirus no va a desaparecer de aquí, va a durar 2 años. En el mundo va a durar 2 años. Sí. Lo que nosotros vamos a tener que aprender, reitero, a convivir con él. ¿Cómo? Protegiéndonos. Si el Estado Dominicano, que para esto tiene dinero, tiene que enviar a votar a los ciudadanos con trajes especiales, lo va a tener que hacer. Si tiene que enviarlo con los guantes, con la máscara, lo va a tener que hacerlo. Pero lamentablemente no podemos sumir al país en otra nueva crisis. Me está preocupando República Dominicana, que he visto que en otros países se utilizaron 2 mecanismos, uno de contención y otro de mitigación del coronavirus. La de contención es cómo yo impido que tú llegues. Y la mitigación es cómo después que tú entraste, cómo yo logro enfrentarte. Aquí lamentablemente parece que nos estamos limitando a la fase solamente de mitigación, de ver algunos enfermos que llegaron, cómo yo te enfrento, cómo enfrento el problema de salud que usted tiene, y no el sistema de contención. Muy bien, doctor. A usted las gracias siempre por su disposición. Doctor, tenemos pendiente otra visita más con usted para ver si podemos analizar lo que es el informe de la OEA en la suspensión de las elecciones. ¿Qué le parece? Exacto. Vamos a volver pendiente con eso. Sí. Señores, como siempre, agradecer al doctor Freddy Mateo Calderón por su participación aquí en Enfocado. Importantes temas de lo que serían la nueva fecha de las elecciones a la luz de la Constitución, aclarando dudas y sacando de la mente de muchos de nosotros algunas confusiones que tenemos sobre ese tema. Gracias, doctor. Okay. Amigos de Enfocado, nos encontramos ustedes en otra entrega mañana a partir de las 8 de la noche en su canal 24 Santo Domingo TV. Como siempre, agradecer a todos ustedes la gentileza de su sintonía. Le pido siempre, sea parte de nuestra comunidad en las redes sociales. Síganos a través de @Enfocado TV, nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que reciba estas informaciones. Y nosotros siempre agradecidos de usted y de Dios. Hasta mañana. Enfocado.